Eduardo de la Torre, el famoso Yayo, un directivo muy exitoso en el balompié azteca. Afortunadamente se me abrió este espacio y mi primera experiencia fue muy agradable, con gente muy conocedora, y ahora bueno, pues estoy muy a gusto, muy bien de regresar. Eduardo de la Torre, el directivo que llegó a la máquina sin ningún tipo de merecimiento, llegando solamente para ser un títere. Acompáñame a descubrir los vínculos que lo llevaron a ser el director deportivo de la máquina. Yayo tendría una carrera como futbolista en el equipo de sus amores, las Chivas, gracias a que su padre, el apodado ingeniero Javier de la Torre, conquistara 5 campeonatos como entrenador del Guadalajara. Esto le brindaría la oportunidad a Yayo de poder jugar en este equipo donde los de la Torre ha sido una familia que le ha brindado muchísimos logros al Deportivo Guadalajara. En este equipo, durante los años que estuvo Yayo de la Torre, coincidió con 2 primos de él, Chepo de la Torre y Néstor de la Torre. Este tridente de primos lograrían conquistar un campeonato de liga juntos, que sería justamente ante la máquina celeste de Cruz Azul en la temporada 1986-87. En el juego de vuelta la máquina lo estaba ganando, pero un doblete del Yayo de la Torre terminaría por darle el campeonato a las Chivas. Este momento el Yayo de la Torre ha mencionado recientemente que es el momento más feliz de su carrera, que le dio una gran satisfacción quitarle el título a Cruz Azul y llevárselo para los tapatíos. Y luego 86-87 es el campeonato. Fue el punto más alto de mi carrera, fui sublíder de goleo. ¿Ser campeón con Chivas qué es? Lo que vives en el momento, lo que vives durante el proceso, o sea, eso es lo que te deja más satisfacción. Tras obtener el título con las Chivas, Yayo de la Torre entró en decadencia. La edad era un factor que le estaba pasando factura y en unos años se retiraría con el Querétaro en 1993. Posteriormente buscaría prepararse como entrenador, pese a ser un tipo conocido con una actitud pasiva con clara falta de liderazgo. Pese a esto sería técnico y tendría su primera oportunidad como auxiliar técnico en los Estudiantes Tecos, que eran dirigidos por Luis Fernando Tena, que tenía una gran amistad por todos los años que pasaron juntos en el Guadalajara, donde ganaron la 9ª de dicha institución y forjaron una gran amistad. Gracias a este vínculo, Yayo tendría su primera chamba dada por Tena, que venía de manejar a la máquina desde 1994 hasta 1996. Durante esos primeros años de Luis Fernando Tena como entrenador en Cruz Azul, conoció al famoso promotor de cabecera de la máquina, Carlos Hurtado. Desde que se conocieron fue una amistad a primera vista. Ambos durante la carrera de Luis Fernando Tena tenían un vínculo tremendo, iba más allá de una simple amistad. Y es que Carlos Hurtado siempre estuvo al pendiente con Luis Fernando Tena, dándole trabajos en múltiples equipos del fútbol mexicano. Concedía que cada vez que Luis Fernando Tena llegaba a un equipo de la Liga MX, empezaban a ver ciertos movimientos extraños de futbolistas que no tendrían la calidad para estar en dicha institución. Algo muy marcado del estilo como trabaja el promotor Carlos Hurtado, que tenía en Luis Fernando Tena al director técnico perfecto, alguien leal, con una tremenda amistad, que siempre va a hacer caso a lo que diga el promotor, al que le va a ser muy fácil imponerle futbolistas, algo que sucedió durante años, como dije, en todos los equipos que estuvo. Esto le brindó la oportunidad a Yayo de la Torre, cuando estuvo con el Flaco en los Estudiantes Tecos, de forjar una relación con el promotor. Una relación que, como vamos a ver más adelante, le rindió tremendos frutos, ya que al ser de la plena confianza de Luis Fernando Tena, iba a ser de la plena confianza del promotor Carlos Hurtado. Pero regresemos a ese vínculo en los Estudiantes Tecos de Yayo y Tena, donde estuvieron un año, donde no clasificaron a la liguilla, pero el Yayo dice que tuvieron un trabajo impecable, donde dejaron al equipo encaminado a los logros que obtuvo en los comienzos de la década de los 2000. Vaya cinismo de este sujeto,
que no se compara con el de Carlos Hurtado. Regresaría a Luis Fernando Tena La Máquina en la temporada de invierno de 1997. Su regreso fue sospechoso, pero fue justificado porque al final de esta temporada Tena lograba su primer campeonato como director técnico. Un gran regalito de Carlos Hurtado. En esa final, como todos seguramente conocemos, vamos a recordar lo que hizo Ángel Comiso a Carlos Hermosillo, justamente a un jugador que Carlos Hurtado detesta, pero esa falta fue la que le terminó dando el campeonato a La Máquina y le daba credibilidad a Luis Fernando Tena, que viviría su segunda etapa como dirigente de La Máquina en 1997, pero este triunfo le valdría para regresar cuantas veces se le pegara la gana como estratega de La Máquina. Mientras La Máquina tocaba la cima de la mano de Hurtado, Yayo de la Torre buscaba empleo y se le daría con Santos Laguna, pero no por merecimiento, por experiencia, por ser el más óptimo para dicha posición de auxiliar. Se le dio gracias a Fernando Quirarte, que era el director técnico de Santos en ese momento y tenía una gran amistad con Yayo desde que compartieron vestidor con las Chivas durante muchísimos años, tal cual como lo hicieron con Tena y los primos de la Torre. Eran los vínculos que le estaban brindando las oportunidades a Yayo de la Torre como estratega. En esta etapa con Santos le iría bien y eran los fundamentos que se basaría para que pudiera conseguir trabajo más adelante, que seguramente ya vas a adivinar, fue gracias a otra conexión. Y es que, como había mencionado al comienzo del video, su padre dejó huella en Chivas, que buscaba brindarle al equipo a alguien que conociera de la historia, como lo era Yayo de la Torre, que era el encargado en su primer trabajo oficial como director técnico de Chivas en 2013. En sus 2 torneos que estuvo, logró clasificar a la liguilla, pero en ambos se quedó en cuartos de final, así que el Guadalajara le daba las gracias. Su siguiente oportunidad fue con Santos Laguna, nuevamente por ese trabajo que había realizado con Fernando Quirarte en invierno de 2001. Santos se imaginó que traer a Yayo de la Torre iba a ser algo que les brindaría frutos. No fue así. En Santos no logró clasificar a la liguilla en el año que estuvo con ellos. Esto le daría su despido y ahora estaba sin equipo, hasta que los Jaguares de Chiapas apostaron por él y vaya que le salió caro la apuesta. Yayo de la Torre los terminaría por hundir en la tabla porcentual. Luego de fracasar con Chiapas, ya no tendría trabajo como entrenador. Todo parecía que su carrera estaba terminada, pero llegaría una llamada de Cruz Azul. Billy Álvarez le brindaría la oportunidad de ejercer como director deportivo de la institución, una de las más grandes del fútbol mexicano. Iba a tomar una apuesta en un fracasador como director técnico y ahora le estaban brindando la oportunidad como directivo. Algo verdaderamente increíble y insólito que se da solamente en Cruz Azul. Pero ¿por qué se le brindó la oportunidad al Yayo? Y es que con esa amistad que forjó con Tena, mediante eso logró forjar una conexión con Carlos Hurtado, que estaba buscando en un director deportivo traer a alguien con esas características que caracterizan al Yayo, pasivo, con falta de liderazgo, para que sea sediento de todas las indicaciones que le brinde el promotor. Llevó Carlos Hurtado a Cruz Azul como director deportivo. Uno, quizás no como son, sino como la piensas. Y en eso uno no puede intervenir. Me llevó Gustavo. Gracias. ¿Ya cambió? Gracias. ¿Ya cambió? ¿Qué hay de cierto sobre la mafia que es Cruz Azul? Te puedo decir totalmente que nunca tuve ninguna cuestión de imposición, ¿no? Siempre fue una labor y una posibilidad de hacerlo directamente con el presidente. Leyenda urbana, entonces dices. Bueno, vamos a las... Pero todo esto lo niega Yayo de la Torre, que argumenta jamás hubo alguna imposición de directores técnicos o de futbolistas. Esto fácilmente lo podemos dar como una falsedad. Y es que Sergio Marcarián, cuando se marchó de La Máquina, dijo años después que fue porque le querían imponer a futbolistas. Ya no querían darle la oportunidad de él mismo elegir a los futbolistas que él quisiera. Le querían imponer, algo que el Yayo puede negar, pero no se puede negar
el fracaso que tuvo como directivo, un fracaso que lo llevó a jamás volver a ocupar un cargo como directivo después de Cruz Azul, cuando lo dejó antes de que llegara Ricardo Peláez. Hoy en día está como comentarista en Fox Sports y hay que decir que su llegada se dio gracias a las conexiones con Fernando Quirarte, que era el comentarista de Fox Sports en ese momento. No cabe duda que la carrera de este sujeto se ha dado gracias a las conexiones con las que ha contado durante toda su carrera. Muy afortunado ha sido el Yayo de la Torre en tener todas estas oportunidades caídas del cielo. Si te interesa conocer más en detalles todos los fichajes que realizó con Cruz Azul en las 12 etapas que estuvo en la máquina, debes dar clic a este video.